Bienvenido a Misterios Clásicos. En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead suena una campana de iglesia, pero para el alma equivocada. Susurros de culpa flotan a través de las cortinas de encaje, y un observador amable comienza a ver la verdad. Así que sírvete el té, cierra las cortinas, y que comience el misterio. Esa mañana, la campana que sonó no era la correcta. Todos en St. Mary Mead lo supieron en cuanto les llegó el sonido. No era la nota firme y sobria de despedida que acompañaba a los verdaderos difuntos, sino un tañido débil e incierto, como el de una vieja garganta que se aclara antes de mentir. La señora Price Ridley lo oyó primero, naturalmente, al ser la más cercana a la iglesia y la más familiarizada con las irregularidades. Desde su ventana vio al sacristán, el viejo señor Sims, de pie bajo la puerta del monasterio, con la mano en la cuerda de la campana y el rostro pálido como la niebla. Para cuando se apresuró a llegar a la vicaría, un rastro de especulaciones la seguía como un aroma a lilas, fresco, intrusivo y completamente satisfecho. La campana, como pronto aprendieron todos, había sonado para el funeral equivocado. La pobre señora Weatherby, esposa del tendero, iba a ser enterrada esta tarde, con su familia solemnemente reunida, ataviada con sus crespones y sus mejores sombreros. Sin embargo, la campana sonó horas antes y para alguien completamente distinto. El vicario, pálido y tembloroso, lo explicó como un desafortunado malentendido. La señorita Hartnell lo calificó de escándalo, y la señorita Marple, desde su asiento en el jardín bajo el laburo, apenas dijo nada. Los aldeanos todavía estaban intercambiando teorías cuando la joven Lucy Eyre llegó corriendo por el camino desde el cementerio, con su delantal húmedo por el rocío y su voz aguda por la sorpresa. «¡Hay alguien en la sacristía!», gritó, inmóvil tras la barandilla del altar. El vicario, un hombre pobre, palideció de nuevo. El sargento Craddock, llamado desde la oficina de correos, encontró lo que Lucy había visto: un hombre, respetablemente vestido, con las manos juntas como para rezar, pero completamente muerto. No era de los suyos. Su rostro, descolorido, tenía el aspecto pálido y refinado de alguien acostumbrado a mejores barberos y temperamentos más tranquilos. Ni papeles, ni cartera, ni siquiera un pañuelo con nombre. Solo una pequeña llave de latón yacía cerca de su mano abierta. La llave, observó la señorita Marple más tarde, era de las que cabrían en un reloj antiguo o en un escritorio. Ni grande ni pequeña, solo lo suficientemente precisa como para pertenecer a un lugar importante. Al mediodía, los chismes se habían convertido en una teoría en toda regla. La señora Price Ridley juró que el hombre era un desconocido relacionado con el primo del difunto esposo de la señora Weatherby, quien se había fugado a Portsmouth. La señora Bantry pensó que era mucho más probable que viniera de Melstowe, Londres, ya que sus zapatos estaban demasiado limpios para pasear por el campo. La señorita Hartnell, como de costumbre, vio en ella una lección moral sobre los hombres que fingen negocios, pero en realidad buscan los ahorros de las viudas. La señorita Marple simplemente continuó tejiendo y preguntó si alguien se había dado cuenta de qué cuerda de campana había tirado el señor Sims. El funeral se pospuso, claro. Era difícil enterrar un cadáver mientras otro ocupaba el suelo de la sacristía, así que el pueblo se reunió en el Hombre Verde, con el pretexto de tomar un refrigerio. Allí, la conversación, avivada por la ginebra y la curiosidad, se convirtió en una especie de investigación amateur. «Siempre he dicho», declaró la señora Price Ridley, «que tocar demasiadas campanas conduce a la confusión». Y yo, añadió el coronel Melchet, «digo que ya es hora de averiguar qué hacía ese tipo en la sacristía. No puede haber gente muriendo en la iglesia sin explicación, no en Inglaterra». Fue en ese momento cuando la señorita Marple habló, con un tono tan suave como el té que se negaba a beber. «Tal vez», dijo suavemente, «no estaba destinado a morir allí». El coronel parpadeó. «¿Qué quiere decir con eso, señorita Marple?» «Oh, nada de nada, coronel. Solo que la muerte a veces es un viajero que llega a la dirección equivocada». Se hizo un breve silencio, y el tic-tac del reloj de la posada lo llenó con peculiar insistencia. Dieron las 12:30, no una hora completa, sino una nítida división del tiempo, como si marcara la primera bisagra de un rompecabezas. Afuera, la niebla que rodeaba el cementerio comenzó a disiparse, revelando el campanario, que brillaba tenuemente al sol. Desde su torre, la cuerda de la campana se mecía ligeramente con la brisa, como si una mano invisible aún probara su peso con paciencia, deliberación, esperando a volver a soñar. La señorita Marple,
Levantándose para marcharse, echó una mirada hacia allí. Su expresión reflejaba una leve sombra de preocupación, aunque su voz, al dirigirse al vicario, era tan amable como siempre. «Me pregunto, querido señor Clement», dijo, «si su campana ha sonado para un alma que no estaba del todo preparada para ser escuchada». La respuesta del vicario vaciló bajo el suave peso del comentario de la señorita Marple. Murmuró algo sobre la providencia y los misterios del tiempo, pero sus ojos seguían moviéndose hacia el campanario, como si temiera que la campana volviera a sonar, sin que nadie se lo pidiera. La señorita Marple se limitó a sonreír, con expresión de cortés compasión, y sugirió que le trajeran un té al sacristán, quien parecía al borde del colapso. Dentro de la sacristía, el sargento Craddock caminaba con paso decidido que no disimulaba su inquietud. El cuerpo había sido trasladado a una camilla de lona, y la llave de latón estaba guardada en un pequeño sobre con la inscripción encontrada en el lugar de los hechos. Su cuaderno de notas estaba abierto, con las primeras líneas escritas con la mano segura de la rutina, hasta que, a mitad de camino, los trazos empezaron a temblar. La señorita Marple entró silenciosamente, con una naturalidad tal que a nadie se le ocurrió cuestionar su presencia. El olor a polvo de piedra y cera de vela se mezclaba en el aire. Cerca del altar, una huella húmeda marcaba el ligero deslizamiento de la bota sobre la losa. Observó que estaba orientada hacia la puerta, no hacia ella. «Qué cosa más rara», murmuró Craddock. «No hay señales de lucha. El médico dice que lleva muerto solo unas horas. Quizás un fallo cardíaco, aunque eso no explica por qué estaba aquí ni por qué sonó la campana». «Ni quién lo tiró», dijo la señorita Marple suavemente, con la mirada fija en la cuerda que colgaba inmóvil y floja junto a la puerta de la sacristía. El sacristán, citado de nuevo para interrogarlo, parecía desconcertado. «Me dio un pequeño tirón en la mano, señora, como si lo hubieran llamado para que sonara. Juro que no tenía intención de empezar hasta después de la oración de la mañana». El vicario se santiguó casi imperceptiblemente. Debió de ser instinto, la fuerza de la costumbre. Pero la señorita Marple sabía que la costumbre rara vez se movía por sí sola. Pensaba, en cambio, en ciertos impulsos humanos que se disfrazan de casualidad, un tirón descuidado de una cuerda, una palabra mal colocada, un pestillo olvidado, cada uno una pequeña traición a la intención. Cuando salió de la sacristía, el pueblo se había congregado en grupos a la puerta de la iglesia. Hablaban en voz baja, aunque sus ojos brillaban de alegría. El sombrero de la señora Bantry ondeaba entre ellos como la bandera de un barco en medio del mal tiempo. «Terrible asunto», declaró al acercarse la señorita Marple. «Y todo el día del funeral de la pobre señora Weatherby. Casi se podría pensar que los muertos competían por llamar la atención. O los vivos», dijo la señorita Marple amablemente. La señora Bantry pareció sorprendida, y luego rió con el nerviosismo de quien siente que no ha entendido nada. «Vaya, tienes una expresión peculiar, Jane». El agente llegó de Much Benham con órdenes de sepultar el cuerpo a la morgue. La pequeña multitud se dispersó en un incómodo silencio al pasar la camilla. Alguien se santiguó, alguien más tosió para llenar el silencio. La señorita Marple siguió con la mirada a los hombres mientras se llevaban al desconocido. Había algo digno en su quietud, algo que no era fruto de la casualidad ni de la intrusión. Al caer la tarde, la niebla se había disipado por completo, y el pueblo había comenzado a reorganizar su mobiliario moral. La señora Price Ridley fue casa por casa para recopilar cualquier recuerdo de haber visto a un extraño. El mozo del tendero recordaba haber atendido a un caballero alto con acento londinense, que le preguntó cómo llegar a St. Mary's 2 días antes. El viejo señor Sims insistió en que no había visto a nadie nuevo, aunque su esposa susurró que había vuelto a casa pálido tras cerrar la torre la noche anterior. Al anochecer, la señorita Marple volvió a casa pasando por delante de la iglesia. El aire traía esa tenue dulzura que seguía a un día de confusión, como si el mundo, ligeramente avergonzado, intentara volver a oler a cosas ordinarias. Se detuvo junto a la puerta y contempló el campanario. Una sola cuerda colgaba inmóvil en la luz mortecina, con el extremo deshilachado cuidadosamente atado, sus fibras pulidas por años de manos reverentes. Sin embargo, bajo su inocencia persistía la insinuación de la voluntad de alguien, en algún lugar, que decidía que había que tirar de ella. La llave, recordó, algo pequeño, fácil de pasar por alto, y, sin embargo, yacía abierta junto a la mano del muerto, como esperando a ser usada. Se preguntó no tanto qué abría, sino qué guardaba bajo llave. Esa noche la campana no sonó, pero en las cabañas cercanas al cementerio
más de una persona se despertó de un sueño intranquilo, segura de haber oído el leve crujido de la cuerda, el roce del metal contra la piedra. Por la mañana, el sargento Craddock juraría que era viento. La señorita Marple, sin embargo, estaba sentada junto a la ventana de su dormitorio, con la labor de punto doblada en el regazo y la mirada pensativa fija en la silueta del campanario contra la luna. No tenía miedo, simplemente estaba atenta. Sentía, algo inestable en el ritmo del pueblo, una nota disonante que no podía sostenerse mucho tiempo sin romperse. Y aunque aún no podía nombrarlo, reconocía el sonido de la falsa armonía cuando lo oía. La mañana llegó pálida y sombría, como si el cielo mismo desaprobara lo que había ocurrido bajo su mirada. Desde su ventana, la señorita Marple observó cómo la coreografía familiar de la vida del pueblo regresaba con un propósito ligeramente exagerado. El carro de la leche pasó traqueteando junto a la cartera, abrió las persianas con un chasquido que sugería fortaleza moral, y la señora Price Ridley, con un sombrero demasiado formal para el desayuno, se dirigió a paso rápido hacia la iglesia como si fuera a supervisar una disculpa celestial. La señorita Marple tomó el té junto a la ventana, dejando a un lado su labor de punto. A lo lejos, un martillo golpeó la madera, probablemente el carpintero estaba remendando el pestillo de la sacristía. Sin embargo, el sonido tenía un eco tenue, como una frase inconclusa reverberando en el aire. Se abrigó bien y se dirigió hacia el prado. En la oficina de correos, el sargento Craddock estaba junto al mostrador, con su libreta abierta y la paciencia agotándose. El cartero, la señorita Viner, proporcionaba información a un ritmo que poco tenía que ver con la relevancia. Claro, decía, podría haber enviado un telegrama si se encontrara con alguien aquí, o haber recibido uno, pero recordaría su letra muy recta, muy pulcra, como suelen tener los hombres de cierta educación, a menos, claro, que fuera extranjero. Craddock cerró el libro con un suspiro. Gracias, señorita Viner. Eso es todo por ahora. Buenos días, sargento, dijo la señorita Marple, con la misma calma con la que uno no sabe que tiene un pensamiento. Espero que esté progresando. La miró, entre agradecido y receloso. Era demasiado pronto para decirlo, señorita Marple. Los médicos informaron que el hombre no murió de causas naturales. Creen que fueron restos de algún sedante. No lo suficiente para matarlo, pero sí para desmayarlo. Un corazón ya débil podría no soportar el impacto. Ah, murmuró la señorita Marple, una bondad que se volvió cruel. O quizás al revés. Frunció el ceño ligeramente. Hemos avisado a Londres. Su abrigo fue confeccionado a medida en Pemberley & Co. Street, Mayfair. Si logran identificar al cliente, pronto tendremos su nombre. La señorita Marple asintió, con la mirada fija en el estante de correo sin recoger detrás del mostrador. Una carta destacaba en su sobre de grueso papel color crema, dirigida con letra firme y segura al reverendo Leonard Clement, vicario de St. Mary Mead. No dijo nada, pero su mente la guardó con la serena precisión de la costumbre. Afuera, el aire olía a lino recién lavado. Se cruzó con la señora Bantry cerca de la tienda de comestibles, que compraba mucha más harina de la que cualquier hogar podría necesitar sin un motivo social. Mi querida Jane, dijo la señora Bantry, bajando la voz como si los demás la oyeran, el coronel Melchet dice que el muerto podría haber sido algún tipo de procurador o secretario. Tenía esa pinta. Bastante trágico, ¿no crees? Venir hasta aquí solo para acabar en la sacristía. Qué trágico, coincidió la señorita Marple, aunque los viajes suelen comenzar mucho antes de que uno reconozca el destino. La señora Bantry parpadeó, sin saber si asentir o fruncir el ceño, y decidió comprar otra libra de harina. La señorita Marple siguió su camino. Al mediodía, el jardín de la vicaría estaba bañado por una tenue luz solar. El señor Clement estaba sentado bajo el manzano, leyendo el periódico matutino, aunque las arrugas entre sus cejas sugerían que las palabras tenían poco significado. Su esposa, Griselda, salió con una carta en la mano. «Es de Londres», dijo. «La policía lo ha identificado. Se trata del señor Lionel Dacre. Es secretario de abogado de Bloomsbury. Trabaja para el bufete Gresham & Dacre, aunque lleva 2 semanas ausente. Aparentemente soltero, respetable y sin conexión conocida con St. Mary Mead». El señor Clement exhaló lentamente. «Entonces, ¿cómo demonios murió en nuestra sacristía?» Griselda le entregó la carta. La firma afirma que salió de la oficina el jueves, diciéndole al socio principal que tenía que entregar un paquete confidencial a un cliente en el país. Nadie sabe dónde. La señorita Marple apareció en la puerta, como atraída por el ritmo de la campana de la vicaría. Se acercó sin prisa, con la mirada amable pero alerta.
¿Puedo?, preguntó, y el vicario, acostumbrado a su discreta autoridad, le entregó la carta. Lo leyó una vez, y luego otra. Su mirada se detuvo en una frase. Paquete confidencial para un cliente en el país. Es curioso, dijo en voz baja, con qué frecuencia la discreción va del brazo con el peligro. Griselda parecía inquieta. ¿Crees que estaba chantajeando a alguien? O protegerlos, respondió la señorita Marple. Los motivos suelen ir disfrazados, querida. Incluso la virtud puede llevar una máscara. Se quedaron en silencio un momento, mientras la brisa agitaba las flores del manzano. Entonces el señor Clement dijo, casi disculpándose, «Me temo que se hablará mucho de la sacristía durante las próximas semanas». «Sí», murmuró la señorita Marple, con un tono pensativo más que de reproche. «Sin embargo, esas conversaciones pueden ser reveladoras. La gente dice lo que cree que los demás quieren oír, y a veces, en el eco, se capta la verdad». Esa tarde, mientras caminaba a casa pasando la iglesia, vio al sacristán puliendo los candelabros de latón. Levantó la vista, con la culpa de un colegial. «Solo manteniéndolos brillantes, señorita Marple. No soporto el deslustre en un lugar sagrado». Ella sonrió. «Tienes toda la razón, señor Sims. Pero hay que pulir con cuidado, ¿no? Demasiada presión puede desgastar la superficie». Cuando ella se fue, él permaneció inmóvil por un rato, con el paño en la mano y el reflejo de su rostro temblando en el metal brillante. Dentro de su cabaña, la señorita Marple reanudó su tejido, pero sus pensamientos giraban silenciosamente en torno al nombre de Lionel Dacre, un nombre que no significaba nada para el pueblo, y sin embargo parecía flotar sobre él, como el eco de esa campana equivocada, esperando el siguiente toque. El clic de las agujas de tejer se había calmado cuando el crepúsculo envolvió St. Mary Mead. La señorita Marple, sentada a la luz de la lámpara, dejó su labor y contempló la pequeña llave de latón que el sargento Craddock, mediante una suave persuasión, le había permitido volver a ver esa tarde. Reposaba sobre la mesa, delante de ella, sencilla y sin pretensiones, aunque ligeramente sugerente, como si recordara la forma de lo que una vez había abierto. Había, reflexionó, cierta intimidad en las llaves. Uno solo lleva las que pertenecen a lugares en los que confía o teme. La giró suavemente entre los dedos, notando el polvo fino alojado cerca de sus dientes. Cera para muebles, quizás, o algo más viejo, el tenue brillo apagado del desuso. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Griselda Clement, con las mejillas sonrojadas por el aire fresco de la tarde. «Jane, espero no ser intrusiva, pero Leonard insiste en que vaya a verte. Dice que tienes un don para ver a través de la niebla». «Querida», dijo la señorita Marple, haciéndola pasar, «la niebla es solo cuestión de paciencia. Se disipa cuando uno deja de moverse con tanta ansiedad en ella». Griselda sonrió levemente y se tranquilizó. «Es el asunto del señor Dacre. La policía dice que debió de venir aquí a propósito, pero nadie en el pueblo lo conocía. Y la señora Weatherby está fuera de sí. Dice que el funeral de su marido se ha convertido en una especie de espectáculo secundario. La pobre mujer no ha parado de llorar. El dolor», dijo la señorita Marple en voz baja, «a veces es una cortina conveniente incluso para aquellos que no tienen nada que ocultar». Griselda pareció sorprendida. «¿No crees?» «Oh, seguro que no, la señora Weatherby. Es la mujer más respetable de St. Mary Mead». «La respetabilidad, querida, es como el papel pintado», respondió la señorita Marple. «Cubre muchas grietas y rara vez se examina lo que hay debajo». Griselda dudó, sin saber si reír o temblar. «Bueno, no está en casa esta noche. Se fue a casa de su hermana a East Down, o eso dice. Pero el tendero me dijo que ayer por la mañana recibió una carta con matasellos de Londres. Nadie sabe de quién. La señorita Marple les sirvió el té a ambos. Ah, las cartas de Londres suelen llegar justo cuando no deberían. Y a veces», añadió con un dejo de diversión, «cuando se las espera con mucha urgencia». El reloj de la repisa dio las 7. Griselda se levantó de mala gana. «Será mejor que me vaya antes de que Leonard envíe una patrulla de búsqueda. Está convencido de que media parroquia es culpable de algo». «La mitad de la parroquia suele serlo», murmuró la señorita Marple, y las palabras siguieron a su invitada hasta la noche. Más tarde, la señorita Marple se envolvió los hombros con el chal y salió a la fresca noche. La luz de la luna plantea el sendero del cementerio, mientras se dirige a la puerta del cementerio. El campanario se alzaba imponente, ahora silencioso, con sus ventanas como ojos vigilantes. Un ligero aroma a betún emanaba de la puerta de la sacristía, donde el señor Sims había pasado la tarde arreglando todo. Dentro,
El suelo de piedra brillaba tenuemente bajo la lámpara parpadeante. Los candelabros de latón se mantenían inmaculados, con superficies que brillaban demasiado perfectas para su comodidad. La señorita Marple se inclinó ligeramente para examinar las losas cerca de la barandilla del altar donde se había encontrado el cuerpo. Una baldosa tenía una marca tenue e irregular, un pequeño semicírculo, como si se hubiera hecho con algo presionado brevemente sobre cera blanda o arenisca. La observó. No dijo nada y se marchó en silencio. De camino a casa se encontró con la señora Price Ridley, que venía a toda prisa, aferrada a su chal. «Buenas noches, señorita Marple. Menudo asunto, ¿verdad? Nunca confié en los desconocidos. Desde que resultó que aquel organista de Basingstoke era zurdo». «Sí», dijo la señorita Marple amablemente, «aunque ser zurdo rara vez es un defecto moral». La señora Price Ridley frunció los labios. «Nunca se sabe. Dicen que vino a por una mujer, este señor Dacre, un amorío secreto. Los londinenses están llenos de ellos». La señorita Marple inclinó la cabeza, disimulando su diversión. «¿Y a qué mujer nombran?» «Depende de a quién le preguntes», susurró la señora Price Ridley. «Algunos dicen que es la señora Weatherby, otros que es la joven señorita Eyre, aunque apenas terminó la escuela. Incluso oí mencionar a la pobre Griselda, aunque les dije que la esposa del vicario estaba fuera de toda sospecha. Naturalmente», dijo la señorita Marple, con un leve rastro de ironía. Por la mañana, el rumor se había extendido por la parroquia como la hiedra, sofocando la verdad con la especulación. La ausencia de la señora Weatherby adquirió un matiz siniestro, y el dependiente juró haberla visto caminando hacia la estación de tren con un pequeño maletín negro en la mano. La policía, lenta en actuar pero con sospechas rápidas, envió un mensaje a East Down, solo para descubrir que su hermana no la había visto. El sargento Craddock apareció en la puerta del jardín de la señorita Marple poco después, con el sombrero en la mano. «No podemos localizar a la señora Weatherby, señora. Su casa estaba cerrada a cal y canto, las cortinas corridas, leche dejada en el escalón. Nadie la ha visto desde ayer». La señorita Marple levantó la vista de sus rosas. «¿Y la llave, sargento? ¿La ha probado?» Frunció el ceño. «Sí, lo tenemos. No encaja en ninguna cerradura de su casa, ni en la sacristía. Es un poco enigmático», sí dijo en voz baja. «Los rompecabezas son como las personas, sargento. Solo se revelan cuando uno deja de forzarlos». Él la miró desconcertado mientras ella sonreía dulcemente y le preguntaba si podría tener la amabilidad de comprobar si el difunto señor Weatherby alguna vez tuvo un escritorio, uno antiguo, tal vez, con cajones que se atascaba. Esa noche, cuando la señorita Marple pasó junto a la vicaría, vio la luz encendida en el estudio. El vicario leía, con el rostro demacrado. Griselda estaba a su lado, con una mano sobre su hombro y la otra sosteniendo un sobreabierto. Sus expresiones, serias pero extrañamente tiernas, le dijeron lo que necesitaba saber. Por fin había encontrado su lugar en su hogar. Se detuvo bajo el floreciente seto de espinos, cuyos pétalos caían silenciosamente sobre el sendero. En el silencio, el eco de la campana equivocada pareció resonar una vez más, distante pero insistente, como si el propio pueblo intentara confesar algo que no podía admitir. Los pétalos aún ondeaba cuando el primer sonido de pasos apresurados llegó desde el camino. Apareció el sargento Craddock. Sus botas reflejaban el tenue resplandor de la farola, su aliento visible en el frío. «Señorita Marple», llamó en voz baja, «el jefe de tren acaba de confirmar que la señora Weatherby nunca subió a ningún tren a East Down». La señorita Marple giró ligeramente la cabeza, como si casi hubiera esperado la noticia. «Así que tenía intención de ir allí a algún sitio», dijo, «pero no a dónde debía ir». El rostro de Craddock se tensó. Se dice que pudo haber conocido a Dacre antes. El alguacil de Much Benham jura que la vieron con un caballero que coincidía con su descripción la semana pasada en el salón de té, junto al canal. Si eso es cierto, mintió al decir que nunca lo conoció. La señorita Marple asintió levemente, sin sorpresa ni impresión. La gente suele mentir para proteger su reputación, sargento. A veces mienten para proteger su corazón. Se removió incómodo, desacostumbrado a la idea de la emoción como evidencia. Bueno, lo que fuera que ella pretendía proteger, ya ha desaparecido. Su casa está cerrada y esa llave de latón sigue sin encajar en nada de lo que hemos encontrado. Llegaron juntos a la puerta de su casa y el aroma a ganado nocturno flotaba en el aire.
La señorita Marple se detuvo antes de entrar con la mirada fija en la borrosa silueta del campanario. «Quizás», murmuró, «encaja con algo que hemos olvidado». Craddock frunció el ceño, pero ella ya le había deseado buenas noches. La mañana siguiente amaneció con una claridad inquietante. El pueblo, aún animado por la desaparición de la viuda, se reconfortó con el trabajo. Las cortinas se movieron antes de lo habitual, la vajilla del desayuno tintineó con más energía, y a las 9, la mitad de la parroquia había logrado ir a la tienda de comestibles, con la excusa de haberse quedado sin azúcar. Los chismes habían adquirido la vivacidad del papel de periódico. En la vicaría, Griselda le sirvió café al coronel Melchett, quien había llegado para una consulta extraoficial. Estaba sentado, rígido, con el bigote erizado y los papeles extendidos ante él. «Su marido me dice que la señorita Marple está involucrada», dijo con su voz ronca. «Entre nosotros la preferiría a ella que a medio Scotland Yard». «Claro que sí», dijo Griselda con cariñosa ironía. Ya le había dicho a Leonard que la bondad, cuando es injustificada, puede ser tan fatal como la malicia. No ha dejado de citar. El coronel gruñó. «El arsénico no tiene nada de bueno, señora Clement». Casi se le cae la cafetera. «¿Arsénico?» «Rastros», dijo con gravedad. «Hallados en el organismo del muerto tras la segunda prueba. Dosis pequeña, cuidadosamente medida. Suficiente para debilitar el corazón sin efecto inmediato. Quien la administró sabía lo que hacía». La señorita Marple entró entonces, tan silenciosamente que el coronel se sobresaltó. «Disculpe», dijo con suavidad. «Traje unos bollitos para Griselda. Hay que mantener el cuerpo y el alma en armonía, incluso ante descubrimientos desagradables». Melchett carraspeó, aceptando la intrusión como inevitable. «Supongo que lo has oído». Ella asintió. «Sí, el arsénico es un veneno curioso, lento, preciso y, sobre todo, ordenado. La gente lo elige cuando quiere controlar la forma de morir, no el hecho de morir». Griselda se estremeció. Entonces, quien se lo dio al señor Dacre debía conocerlo lo suficiente como para medir su fragilidad. «O conocía el de alguien más», dijo la señorita Marple. «Los venenos, como los secretos, a veces cambian de manos antes de que se descubra su uso». Siguió un silencio, solo llenado por el crujido de los papeles del coronel. «La señora Weatherby tenía una botella de herbicida en el cobertizo de su jardín», dijo finalmente. «Contiene arsénico. La hemos enviado a analizar». La señorita Marple aceptó esto con un gesto de la cabeza, aunque su mirada se desvió hacia la ventana abierta, donde un leve atisbo de movimiento le llamó la atención. El sacristán, el señor Sims, cruzaba el jardín de la vicaría, aferrándose nerviosamente a la gorra. El coronel murmuró algo sobre las interrupciones, pero el tono de la señorita Marple fue amable. «Déjelo entrar, coronel. Creo que el señor Sims tiene algo en la conciencia». El sacristán entró con vacilación, con la mirada fija en los papeles sobre la mesa. «Disculpen, señor, señora, pero pensé que debían saber que la cuerda de la campana había sido movida otra vez. La encontré enrollada en el gancho equivocado esta mañana. Nadie más tiene llave de la torre excepto yo». Melchett maldijo en voz baja. «Más tonterías. El hombre ha muerto, la viuda ha desaparecido, y ahora tenemos un campanario embrujado para añadirlo». La señorita Marple observó las manos temblorosas del sacristán. «Señor Sims, dígame, cuando encontró al extraño esa mañana, ¿ya había tocado el timbre?» Parpadeó. «No, señora, es eso. La campana sonó antes de que tocara la cuerda. Lo juro». Griselda abrió mucho los ojos. «¿Quieres decir que había alguien más ahí arriba?» «No lo sé, señora, pero la trampilla estaba abierta». La expresión de la señorita Marple apenas cambió, pero algo se agudizó tras su mirada serena. «Gracias, señor Sims. Me ayudó mucho». Cuando el hombre se fue, el coronel se inclinó hacia adelante. «¿Crees que está involucrado en esto, ¿Conciencia?» «Posiblemente», dijo la señorita Marple, «o simplemente tiene miedo de saber más de lo que desea». La llave de latón, aún en su sobre, yacía sobre la mesa junto a las notas del coronel. La señorita Marple la cogió distraídamente, dándole vueltas. «Me gustaría ver el jardín de la señora Weatherby», dijo tras una pausa, «y quizás el escritorio de su difunto esposo, si el sargento lo ha encontrado». Melchett frunció el ceño. «¿Escritorio? ¿Qué escritorio?» «Pues, ese con cajones que se atascan», dijo con serenidad. «Siempre hay uno en casas así. La gente guarda cosas curiosas en ellos, facturas sin pagar, cartas viejas y, a veces, la verdad». Esa tarde, al cruzar el camino hacia la cabaña de Weatherby,
El aire traía un ligero aroma a laurel y algo más intenso. Las contraventanas estaban cerradas, las rosas crecían demasiado, pero el pestillo de la puerta brillaba como si lo hubieran tocado recientemente. Dudó un momento y luego entró. En el silencio, la campana equivocada pareció resonar débilmente otra vez en su mente. No desde la torre esta vez, sino desde algún lugar más cercano, más íntimo, como si esperara que ella descubriera a qué alma había llamado realmente. La quietud del jardín de Weatherby parecía artificial, como si alguien hubiera dispuesto cuidadosamente el silencio. Incluso los gorriones del seto parecieron detener su parloteo cuando la señorita Marple abrió la pequeña puerta de madera y entró. El sendero era estrecho, bordeado de lavanda descuidada, cuyo aroma se mezclaba inquietantemente con el intenso aroma de las hojas de laurel. En los alféizares, una tenue capa de polvo iluminaba la luz, días atrás, pero no semanas atrás. Alguien había estado allí desde la desaparición de la viuda. El sargento Craddock esperaba cerca de la puerta, con el sombrero en la mano y la expresión de un hombre incómodo en la vida doméstica ajena. Hemos echado un vistazo, dijo. Nada fuera de orden. Cama hecha, platos lavados. Casi demasiado ordenado, ¿si me entiende? Sí, sí, dijo la señorita Marple con suavidad, entrando en la salita. Cuando una mujer sale de casa sin desorden, rara vez es un acto impulsivo. El aire interior estaba ligeramente perfumado con alcanfor y jabón. Todo estaba dispuesto con el cuidado de un perro de porcelana sobre la repisa, con el antimacassar doblado a la perfección y las cortinas corridas a medias para atenuar la luz. Solo una cosa parecía estar mal: el escritorio en la esquina, con el cajón superior entreabierto. La señorita Marple se acercó, con una mirada suave pero precisa. —¿Has probado la llave? —preguntó. Craddock asintió. —No sirve. No cabe en ninguno de estos cajones. Entonces tal vez murmuró: nunca estuvo destinado a ellos. Tocó ligeramente el borde del cajón. Este se dio con un pequeño chirrido, revelando ordenadas filas de papelería y recibos. Sin embargo, bajo los papeles, sus dedos rozaron algo frío y plano. Sacó una pequeña caja de madera, sin adornos salvo por una tenue campanilla grabada en la tapa. Craddock silbó suavemente. Es raro guardar eso. No es nada raro, respondió la señorita Marple. La gente suele guardar recuerdos de lo que más desea olvidar. Dentro de la caja yacía una fotografía descolorida de un hombre y una mujer de pie frente a una modesta iglesia. La mujer, irreconociblemente más joven que la señora Weatherby, sonreía con una incertidumbre que eclipsaba su belleza. El hombre a su lado no era su difunto esposo. Era alto, de cabello oscuro, y lucía el inconfundible refinamiento de la sastrería londinense. La señorita Marple levantó la vista. Así que, después de todo, nuestro señor Lionel Dacre no era un desconocido. Craddock frunció el ceño. ¿Crees que fue una aventura, entonces? Quizás una vez, dijo, guardando la fotografía. Pero los viejos apegos suelen resurgir justo cuando uno espera a verlos. Dejado descansar. Se dirigieron a la cocina. La señorita Marple examinó la encimera con mirada experta. 2 tazas de té se secaban en el estante, una, con un ligero rastro de lápiz labial, la otra impecable. La tapa del azucarero estaba ligeramente torcida. 2 personas tomaron té, dijo en voz baja, una con cuidado, la otra con prisa. Y mira, un pequeño derrame de cristales blancos sobre la mesa. No es azúcar, creo. Craddock se inclinó más cerca. ¿Arsénico? Quizás, dijo la señorita Marple. Aunque en cuestiones morales, como en química, la similitud no siempre es identidad. Llamaron levemente a la puerta. Era la cartero, la señorita Viner, con la cara roja y sin aliento por la curiosidad disfrazada de deber. «Sargento, aunque mejor que lo sepa, acaba de llegar un telegrama para la señora Weatherby. Llegué de Londres esta mañana». Craddock tomó el papel y leyó en voz alta: «Investigación insegura. Destruir todo. L.D». Miró a la señorita Marple sobresaltado. Si era cierto, Dacre lo había enviado él mismo. ¿Pero cómo, si ya estaba muerto? La señorita Marple tomó el telegrama con delicadeza. Llevaba matasellos de la noche anterior al hallazgo del cuerpo. Alguien lo retrasó, lo retuvo hasta ahora. ¡Qué conveniente! Despidieron a la señorita Viner con garantías de discreción oficial, promesas que ella sin duda ignoraba, y Craddock se puso serio. Si la señora Weatherby recibía eso, tendría motivos de sobra para salir corriendo. «O todas las razones para regresar», murmuró la señorita Marple. «Los culpables rara vez huyen sin comprender qué pecado se ha descubierto». Afuera, la campana de la iglesia dio media hora. El sonido se extendió por el aire, sereno, resonante,
imperturbable por su reciente notoriedad. Sin embargo, a oídos de la señorita Marple le pareció extrañamente personal, como un recordatorio de algo que no permanece enterrado. Al entrar en el jardín, notó una leve depresión bajo el arbusto de laurel, un trozo de tierra removida recientemente. Craddock trajo una paleta, murmurando cosas macabras, y en cuestión de segundos descubrieron una pequeña caja de hojalata envuelta en hule. Dentro había cartas, amarillentas y arrugadas, unidas con una cinta azul descolorida. Craddock levantó una. Son de Dacre, todas firmadas. Parecen cartas de amor. La mirada de la señorita Marple se suavizó, aunque su voz permaneció serena. El amor que se vuelve secreto a menudo pierde su fragancia. Como estas hojas de laurel, verdes, sí, pero venenosas bajo la superficie. Leí unas líneas. El tono era apasionado, pero debajo se escondía algo más frío e insistente, casi una amenaza. Si no me ayudas, tendré que hablar con él yo misma. Otra lectura. No puedes esconderte tras la respetabilidad para siempre. La señorita Marple guardó las cartas con cuidado. No, el sargento dijo en voz baja. No solo había afecto entre ellos. Había miedo, y quizás una deuda, emocional o de otro tipo. Cualquiera de las dos cosas podía llevar a alguien a la desesperación. Craddock exhaló bruscamente. Haremos que se los lleven al inspector. Hazlo, dijo la señorita Marple. Pero recuerda una cosa. La verdad no siempre está donde la decencia insiste. A veces se esconde en el cajón equivocado. Cuando regresaron a la puerta, la campana de la torre emitió una sola nota inesperada. Un zumbido bajo y accidental de metal contra metal. Craddock se sobresaltó y miró hacia arriba. La señorita Marple solo se detuvo, entrecerrando ligeramente los ojos. Extraño, murmuró. Parece que la iglesia intenta hablar de nuevo. Hay que escuchar con atención, sargento, porque creo que esta vez quiere decirnos de quién fue realmente el funeral. El único tañido se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio casi expectante. La mano del sargento Craddock rondaba cerca de su revólver, aunque la razón le decía que no había necesidad de tanto melodrama. La señorita Marple, en cambio, permanecía inmóvil, con la mirada fija en la sombra del campanario que se extendía a lo largo del cementerio. Viento, quizás, murmuró Craddock. El viento hace muchas cosas, el sargento dijo en voz baja, pero rara vez resuena la misma nota dos veces con tanta intención. Se dirigieron hacia la torre, con la grava crujiendo bajo sus pies. La puerta del campanario estaba entreabierta, y la madera crujía levemente en sus goznes. Craddock sacó su linterna. Motas de polvo se arremolinaban en la luz como acusaciones silenciosas. La cuerda se mecía suavemente, aunque ninguna corriente de aire la rozaba. Arriba, el oscuro cuerpo de la campana brillaba tenuemente con los restos de pulimento fresco. La mirada de la señorita Marple se dirigió hacia arriba. Alguien lo ha estado cuidando, murmuró. Recientemente. Quizás el señor Sims o alguien que desea que parezca así. Un leve sonido respondió a su arrastrar desde arriba, seguido de un suave tintineo metálico. Craddock avanzó, pero la señorita Marple le tendió la mano. Con cuidado, sargento. Quienquiera que sea, no huirá creyéndose invisible. Los escalones, estrechos y traicioneros, se abrían en espiral. Subieron hasta que el aire se enrarece, y el sonido de la respiración se hizo cercano y amplificado. En el rellano superior, la linterna de Craddock reveló una pequeña trampilla de madera abierta que daba a la cámara de la campana. Dentro, agazapado, pálido como una piedra, pulía el badajo con un paño que le temblaba en la mano. Parpadeó bajo la luz y luego se desplomó contra el haz. Lo oí sonar, igual que tú, dijo con voz ronca. Aunque me había vuelto loco, lo hice. Subí a ver. ¿Encontraste a alguien?, preguntó Craddock bruscamente. No, señor. Solo esto. Extendió un pequeño trozo de tela negra, fina, inconfundiblemente de seda, enganchado en la cuerda, como si la manga de alguien lo hubiera rozado. La señorita Marple lo tomó con delicadeza. De una mujer, creo, o de alguien que quería hacerse pasar por una. El sacristán tragó saliva. ¿No cree que sea su fantasma, señora? ¿De la señora Weatherby? Dicen que a veces los muertos. Mi querido señor Sims, interrumpió la señorita Marple con amable precisión, nunca he conocido a un fantasma que utilizara seda importada de Bond Street. Craddock guardó la tela en el bolsillo y acompañó al hombre conmocionado hasta abajo. Afuera, el sol del atardecer se había abierto paso entre las nubes, resaltando el cementerio. Cada lápida parecía inclinarse hacia adelante, escuchando.
La señorita Marple volvió a mirar la torre. La campana, dijo en voz baja, es un símbolo de llamada, de invocación. Alguien quiere invocar algo otra vez. O a alguien. Caminaron juntos hacia la vicaría, donde el coronel Melchett los esperaba con su habitual impaciencia y una copa de jerez. ¿Y bien?, ladró. ¿Han encontrado algún fantasma? Solo los vivos, respondió Craddock con gravedad, y dejó el trozo sobre el escritorio. Melchett le dio la vuelta. Seda. Caro. No encaja en el armario de la viuda. No, a menos que lo haya tomado prestado, dijo la señorita Marple con suavidad. Quizás de alguien con mejor gusto o peor discreción. Griselda entró en ese momento, pálida. Coronel, mejor venga. Encontraron algo en el hombre verde. En cuestión de minutos, estaban en la estrecha trastienda de la posada del pueblo, donde el dueño, el Sir Hargreaves, parecía indignado y aterrorizado. Lo encontré debajo del asentamiento, lo encontré, dijo, señalando, envuelto en papel de periódico. Podría haber estado allí un par de días. Al abrir el paquete, se encontró una pequeña botella con la etiqueta borrosa, pero legible, compuesto para el control de malezas a base de arsénico. Craddock silbó. La misma marca que el cobertizo del jardín de la viuda. Melchett gruñó, y convenientemente ubicado para ser descubierto. Casi demasiado conveniente. La señorita Marple se inclinó. El corcho estaba cubierto de una ligera costra, pero la botella estaba llena a menos de la mitad. ¿Quién se sienta aquí casi todas las noches?, preguntó. El casero dudó. Bueno, la señora Price Ridley tomó su limonada aquí el martes, y el señor Sims vino después del ensayo del coro. Dijo que necesitaba un rincón tranquilo. ¿Lo hizo ahora?, murmuró la señorita Marple. ¿Y quién tuvo la amabilidad de retirarle el vaso después? Hargreaves frunció el ceño. Esa sería Lucy Eyre, señora. Ayuda a fregar de vez en cuando. Una chica dulce, aunque un poco soñadora. La gente soñadora, decía la señorita Marple, a menudo ve más que la gente práctica. Fuera de la posada, el atardecer se perdía en el horizonte, una mancha de rosa y ceniza. Craddock parecía inquieto. Todo apunta hacia Sims ahora, ¿verdad? La campana, la botella, la seda. La señorita Marple negó con la cabeza. Las pruebas demasiado claras, sargento, suelen tener una mano guía. La verdadera culpa rara vez es tan clara. Se detuvieron en la puerta de la iglesia. Desde el interior de la torre, un leve golpeteo rítmico resonó constante, pausado, casi como un latido en una piedra. Craddock se quedó paralizado. ¿Qué demonios? No es un fantasma, dijo la señorita Marple en voz baja. Simplemente alguien que intenta recordarnos que el silencio, como la respetabilidad, se puede ensayar. Levantó la vista hacia la torre, donde la última luz se reflejaba en la campana. Y si no me equivoco, añadió, casi para sí misma, el próximo sonido que hagan no será casualidad. El sargento la miró inquieto. ¿Te refieres a otra muerte? La respuesta de la señorita Marple fue apenas un susurro. No, sargento, una revelación, aunque me pregunto quién pagará primero. El aire estaba cargado de crepúsculo mientras el último rayo del sol se desvanecía de la torre de la iglesia. El rítmico golpeteo había cesado, dejando solo el tenue susurro de las hojas en el cementerio. La señorita Marple permaneció inmóvil, con el rostro sereno pero pensativo. Parecía estar escuchando no por el sonido, sino por la ausencia, la silenciosa forma que deja la culpa. El sargento Craddock se removió, inquieto. ¿Debo revisar la torre otra vez, señora? A su debido tiempo, respondió la señorita Marple. Pero la prisa, tanto en los misterios como en la jardinería, solo arranca lo que podría haber florecido si se hubiera dejado un poco más. Se dirigieron hacia el sendero, donde la linterna del vicario brillaba tenuemente a través de la niebla. El reverendo Clement se acercó, su sotana ondeando como una vela negra. Señorita Marple, sargento, gracias a Dios está aquí. El coro ensayó bien esta noche. Ha sido muy peculiar. ¿Qué peculiar, señor Clement?, preguntó la señorita Marple. Miró hacia atrás y bajó la voz. Varias damas se negaron a cantar. La señora Price Ridley dijo que la sombra de la campana cruzó los himnarios y que, después de eso, no volvería a tocar la suya. Y Lucy Eyre, la pobre, huyó a mitad del Magnificat. No dijo ni una palabra, solo salió corriendo, sollozando. La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. ¿Dónde está ahora? Creo que se fue a casa, dijo el vicario. Pero parecía completamente fuera de sí. Envié a la señora Bantry a buscarla. Craddock se enderezó. Será mejor que hablemos con la chica. Puede que haya visto algo. La señorita Marple dudó,
con la mirada fija en la oscura nave. «En un momento, sargento. Hay algo que escuchar aquí primero». El interior de la iglesia olía ligeramente a pulimento de latón y a lirios. Las velas titilaban a lo largo del pasillo, sus llamas se curvaban ligeramente con una corriente de aire que venía de la nada. El coro se alzaba imponente, envuelto en sombras. Los pasos de la señorita Marple eran casi silenciosos mientras subía la estrecha escalera. El desván era pequeño, con himnarios y un único taburete roto. Desde allí se podía ver toda la nave, el altar, el púlpito y la puerta de la sacristía. La perspectiva era íntima, como un escenario desde el que se podía observar cada gesto secreto. Tocó ligeramente la barandilla y notó una pequeña mancha oscura en la madera pulida. No era pulimento en polvo, recién aplicado y con un ligero aroma a lavanda. Alguien había estado aquí a menudo, alguien que quería observar sin ser visto. La voz de Craddock se elevó. «¿Algo, señora?» «Solo los rastros habituales de devoción», dijo. «Y quizás un poco demasiado cuidado por mantener las apariencias inmaculadas». Su mirada se detuvo en el banco debajo del que estaba cerca del fondo, donde la señora Weatherby se sentaba todos los domingos. La vista desde el desván daba directamente hacia él. Habría sido el lugar perfecto para observar, o para asegurarse de que la observan. Cuando salieron de la iglesia, el aire exterior se había enfriado hasta convertirse en una fina neblina. Una figura se encontraba cerca de la puerta de la señora Bantry, con el sombrero ladeado, respirando agitadamente. «Acabo de visitar la cabaña de Lucy», dijo. «No está allí. La puerta estaba abierta de par en par, la lámpara seguía encendida y su chal había desaparecido». Craddock maldijo en voz baja. «Otra desaparición. Enviaré a la policía a buscarla antes de que pase una hora». La señorita Marple miró hacia el oscuro sendero que serpenteaba hacia los campos. «Tiene miedo», dijo en voz baja. «La pobre niña ha visto algo que no debía ver, o quizás algo que debía ver pero no pudo comprender». Mientras avanzaban por el sendero, la campana de la iglesia emitió un leve gemido metálico, el tipo de sonido que se produce cuando el viento se mueve a través de cosas huecas. Los pasos de la señorita Marple disminuyeron. «Es curioso», murmuró. «Una campana, un coro, un funeral, y ahora una niña asustada». Todos los actos de llamada pretendían convocar a los vivos hacia la idea de los muertos. Llegaron a la cabaña de Lucy Eyre, una construcción baja, cubierta de hiedra, medio oculta tras un manzano. La puerta estaba entreabierta, crujiendo suavemente. Dentro, la lámpara parpadea sobre una mesita, sobre la cual yacía un himnario abierto, con las páginas manchadas y húmedas. En el margen, junto a las palabras «Concédenos la paz», una mano temblorosa había garabateado una sola línea. La vi dejar caer la botella. Craddock se inclinó frunciendo el ceño. ¿Ella? ¿Se refiere a quién? La mirada de la señorita Marple era distante. «Hay que tener cuidado, sargento, de no dar por sentado que la mano que deja caer es siempre la que envenena». En un rincón de la habitación, algo relucía un pequeño diapasón de latón, de esos que usan los directores de coro. Lo cogió, girando delicadamente en la mano. «Música», murmuró. «El disfraz perfecto para sincronizar el ritmo, la repetición, el control, como el tañido de una campana». No encontraron rastro de Lucy, solo el tenue rastro de pisadas que los conducía de vuelta al cementerio. La niebla se espesó, convirtiendo la luz de la linterna en halos. La señorita Marple siguió el sendero hasta llegar al muro bajo de piedra junto a la sacristía. Allí, atrapada en la verja de hierro, ondeaba una tira de seda negra, rasgada, con el borde húmedo de rocío. Craddock murmuró lo mismo que antes. La señorita Marple no respondió. Su atención estaba fija en la puerta abierta de la sacristía, que se balanceaba levemente. Entró, sus zapatos en silencio sobre la piedra. El aroma a betún aún persistía, pero debajo se percibía algo metálico, penetrante. Una vela ardía en el altar, con una intensidad baja. Tras ella, la sombra del campanario se proyecta oblicuamente sobre el suelo, como la manecilla de un reloj marcando la hora final. La señorita Marple se agachó y recogió un pequeño tapón de cristal, idéntico al de la botella de arsénico. Estaba limpio, pulido, colocado casi ceremoniosamente en la base del atril. «¿Por qué dejarlo aquí?», preguntó Craddock en un susurro. «Para recordarnos», dijo la señorita Marple con voz tranquila, «que los crímenes más prolijos a menudo se realizan como rituales ensayados, para que parecen accidentales y luego son bendecidos por la coincidencia». La campana del techo volvió a crujir, esta vez con un crujido lento y lastimero.
En algún lugar de ese sonido se oía el eco de una respiración, no del viento. Craddock alargó la mano hacia su linterna, pero la mano de la señorita Marple lo detuvo. «No hace falta», susurró. «Ya nos hemos acercado al oyente». Y cuando el silencio volvió a instalarse, roto solo por el leve roce de algo que se movía sobre las vigas, la señorita Marple miró hacia la escalera y dijo en voz baja: «Creo que el coro tiene un miembro más de lo que debería». Se hizo un silencio tan profundo que incluso la llama de la vela pareció respirar de miedo. El leve roce del metal rozando repetidamente la madera, lento y deliberado. La mano del sargento Craddock volvió a flotar cerca de su pistola, pero la serena firmeza de la señorita Marple ancló el momento. Inclinó la cabeza, escuchando. El sonido cambió, transformándose en los pasos cuidadosos de alguien que descendía la estrecha escalera del campanario. La voz de la señorita Marple, al oírla, era baja pero clara. «Tenga cuidado con los escalones», dijo con suavidad. «Son demasiado empinados para tener la conciencia remordida». La figura se quedó inmóvil a medio camino. Entonces, una voz de mujer, temblorosa pero familiar, rompió el silencio. No pretendía que pasara. La linterna de Craddock la iluminó al salir de Lucy Eyre, con el rostro pálido, los ojos abiertos y húmedos. Su chal estaba roto. Sus manos aferraban algo envuelto en un pañuelo blanco. Parecía una niña sorprendida en el acto de confesión y alivio a la vez. «Te oí venir», susurró. Pensé que era ella otra vez. No pude soportarlo. La señorita Marple se acercó un paso más. «¿Te refieres a la señora Weatherby, querida?» Lucy asintió temblando. «Estuvo allí esa mañana, el día que sonó la campana. Llegué temprano a limpiar los bancos. Al principio no me vio. Entró en la sacristía con un hombre llamado señor Dacre, creo. Estaban discutiendo en voz baja. La oí decir: «No puedo pagarle más. Debe dejarse en paz». Entonces él mencionó algo sobre la prueba en papel, la llamó y le dijo que si ella no lo ayudaba, iría al vicario. La chica tragó saliva con dificultad, con la voz entrecortada. Entonces oí la campana, no la grande, sino la pequeña, como una señal. Y cuando volví a mirar, él estaba tirado en el suelo. Ella estaba de pie junto a él con una taza de té en la mano. Craddock apretó la mandíbula. «¿Estás seguro?» La mirada de Lucy se dirigió a la ventana, donde la sombra del campanario se extendía como una cruz. Pensé que se había desmayado, pero entonces salió corriendo por la puerta lateral. No supe qué hacer, simplemente la limpié. Sin querer, limpié la taza y la guardé. Temía que dijera que yo lo había hecho. La mirada de la señorita Marple era compasiva pero inquisitiva. «¿Y el pañuelo, querida? ¿Qué tienes en la mano?» Lucy dudó. Luego lo desenvolvió lentamente. Dentro estaba la llave de latón que faltaba, ahora opaca por las huellas dactilares. «La encontré detrás del púlpito más tarde ese día», dijo en voz baja. «Pensé que si se la daba a la policía, me harían preguntas, así que la guardé. Pero cuando sonó la campana esta noche, supe que ya no podía guardar nada». La señorita Marple tomó la llave con dedos suaves, con expresión indescifrable. «Por fin has hecho lo correcto», dijo con amabilidad. «El miedo nos convierte a todos en mentirosos, incluso a quienes no quieren hacer daño». Craddock garabateó una nota en su cuaderno, aunque la inquietud le arrugó el ceño. «Si lo que dice es cierto, la señora Weatherby es nuestra envenenadora. ¿Pero a dónde ha ido? Ni rastro, ni equipaje, nada». La señorita Marple no respondió. En cambio, su mirada se desvió hacia la ventana alta, donde una tenue luz brillaba a través de la niebla de una linterna, oscilando ligeramente desde el camino de la vicaría. «A veces», dijo, «los desaparecidos no están perdidos, sino que esperan su momento para regresar». Se volvió hacia Lucy. «¿Viste su taza de té? ¿Recuerdas dónde la dejó?» La niña pensó, y luego señaló el atril. «Allí, junto al himnario. Recuerdo la mancha que dejó». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Gracias, hija. Vete a casa, y si alguien pregunta, diles que has dicho la verdad, que es lo más seguro que uno puede guardar». Cuando Lucy se fue, Craddock exhaló bruscamente. «Así que tenemos motivos y testigos para ambos. Eso debería bastar». «Tal vez basta para la justicia», dijo la señorita Marple, «pero no para la comprensión, y sin comprensión la justicia suele sonar la campana equivocada». Se giró hacia la puerta de la sacristía con expresión distante. «Quisiera hablar con el reverendo Clement y su esposa. Algo de esto ha afectado demasiado a su casa como para que me sienta cómoda.
Al cruzar el prado, la iglesia se alzaba tras ellos, sus ventanas reflejaban la luz de los faroles con destellos dorados y sombríos. El pueblo se había quedado en silencio, pero no en paz. Así que era la clase de quietud que surge cuando la gente espera que los chismes se conviertan en confesiones. En la vicaría, la luz que la señorita Marple había visto provenía del estudio. Clement estaba sentado tras su escritorio, con las manos entrelazadas en silenciosa angustia. Griselda permanecía de pie junto a la chimenea, con el rostro pálido pero resuelto. Señorita Marple, dijo el vicario, levantándose. Supongo que ya lo ha oído. Sobre Lucy, sí, dijo. Y sobre la viuda. Supongo que habrás oído más. Griselda intercambió una mirada con su esposo y luego dio un paso al frente. Llegó una carta hace media hora. Es de la señora Weatherby, enviada desde Reading. Craddock se inclinó hacia adelante. ¿Puedo? Griselda se la entregó, y él leyó en voz alta: «Diles que nunca quise hacerle daño. Solo quería acabar con esto. La campana nunca fue para él, fue para mí. Perdóname por irme como llegué, sin decir una palabra». Los ojos de la señorita Marple no estaban fijos en la carta, sino en la llave de latón que aún tenía en la mano. Dejó atrás su propia confesión, murmuró. Y sin embargo, hay algo poco convincente en esa nota. Una mujer decidida a desaparecer rara vez pide perdón antes de irse por completo. El reloj de la repisa dio los cuartos. Afuera, el viento se agitaba entre el seto de lilas, trayendo consigo un leve eco, un pulso metálico, bajo y lejano. Podría haber sido una persiana, la campana o algo aún menos tangible. La señorita Marple se giró hacia el sonido. «Escuche atentamente, sargento. Eso no es una despedida, es una invitación. El pueblo aún no ha terminado de hablar». El tenue eco metálico persistía, inquieto e irresuelto, como la última vibración de una pregunta sin respuesta. La señorita Marple permaneció inmóvil en el salón de la vicaría, con los ojos ligeramente entrecerrados, no por miedo, sino por reconocimiento. Había algo casi deliberado en ese sonido, como si el pasado mismo hubiera llamado cortésmente para solicitar entrada. El reverendo Clement se acercó a la ventana y observó el jardín envuelto en niebla. «Venía de nuevo de la iglesia», dijo con voz tensa. «Ya hemos tenido suficiente de esta obsesión. Las apariciones», murmuró la señorita Marple, «rara vez las causan los muertos, querida. Son lo que hacen los vivos cuando no soportan el silencio». El sargento Craddock, cada vez más inquieto, se volvió hacia ella. «¿Qué quiere que hagamos, señora?» No respondió de inmediato. En cambio, dejó la carta de la viuda sobre la repisa de la chimenea, el papel temblando levemente con la corriente. «Volveremos», dijo al fin, «no para buscar ruido, sino para quien se beneficia de él. Las campanas suenan para proclamar, sargento, no para arrepentirse». Los tres cruzaron el prado una vez más, mientras la linterna del vicario proyectaba sombras largas e inciertas. La niebla se había espesado tanto que la iglesia parecía flotar en ella, desprendida de la tierra. En algún lugar del campanario volvió a sonar un leve crujido, mitad mecánico, mitad humano. Al entrar en la nave, el aire estaba cargado de un aroma a cera y piedra fría. La vela aún ardía en el altar, con su mecha larga y torcida, símbolo de devoción desatendida demasiado tiempo. La puerta de la sacristía estaba entreabierta, y desde dentro se oía el sonido de pasos, pausados y lentos. La señorita Marple se adelantó, con la expresión serena de quien fuera a tomar el té. «Buenas noches», dijo en voz baja en la penumbra. «Es un poco tarde para ordenar, ¿no crees?» El sacristán, el señor Sims, levantó la vista desde donde estaba arrodillado junto al armario. El resplandor de la linterna iluminó su sudor de la frente. «Estoy cerrando, señora, aunque oí algo antes. No quería dejarlo». Craddock pasó junto a él con la mirada fija. «¿Y qué haces exactamente con ese cajón abierto?» Sims tartamudeó. «Busco aceite, señor, para las bisagras». La mirada de la señorita Marple se posó en el cajón. Dentro había un pequeño frasco de peltre, con la tapa desenroscada. Lo cogió con delicadeza, acercándose a la luz. «Curioso», dijo. «El vicario guarda el aceite en la sacristía, no en la sacristía, y este tiene una fragancia mucho menos eclesiástica». Craddock lo tomó y lo olió. Su rostro se endureció. El brandy estaba mezclado con algo más. La cara del sacristán se puso pálida. «No es lo que usted piensa, señora. No lo hice». «Claro que no», dijo la señorita Marple amablemente. «Simplemente ayudó, como hacen a veces los buenos hombres cuando una dama se lo pide con lágrimas en los ojos». Se hundió sobre sus talones. Ella dijo que era medicina.
Para los nervios. Me pidió que se la trajera al hombre verde esa mañana. Dijo que así se ahorraría la vergüenza. Juro que no sabía qué contenía. Y en agradecimiento, dijo la señorita Marple en voz baja, le dio algo pequeño, quizás un par de guantes, de seda, para mantener las manos limpias. Sims entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Craddock miró a la señorita Marple con asombro. ¿Te refieres a la seda que encontramos? Quiero decir, interrumpió con suavidad, que la señora Weatherby no tenía guantes negros, pero la sobrina del sacristán trabaja en la tienda de telas de Much Benham y fácilmente podría haberle vendido unos. El hombre perdió la compostura. No quería problemas. Dijo que solo quería asustarlo, que dejara de despertarse. Entonces se calló y, Dios me perdone, la ayudé a moverlo. El reverendo Clement se santiguó débilmente. ¿Y luego la campana? Ella misma lo jaló, susurró Sims. Dijo que haría parecer que había venido a rezar. Me dijo que no hablara de ello nunca. Pero cuando volvió a Stonser sonar esta noche, pensé que debía ser su fantasma. La mirada de la señorita Marple era seria, pero no cruel. La culpa, señor Sims, tiene una forma de resonar sola. Resuena en la conciencia mucho antes de que nadie más la oiga. Craddock le puso una mano firme en el hombro. Basta, señor Sims. Hará una declaración completa. Pero la mirada de la señorita Marple se había desviado de él hacia la puerta abierta. Silencio, dijo en voz baja. Hay alguien ahí. Desde el porche una sombra se desprendió de la niebla. Una mujer se adelantó, con el abrigo bien abrochado y el sombrero calado. La luz de la linterna iluminó su rostro demacrado, con los ojos hundidos, inconfundiblemente vivo. La señora Weatherby, la vicaría, respiró. Miró lentamente la sacristía, con voz serena a pesar del cansancio. Volví a oír la campana. Pensé que me estaba llamando. La señorita Marple la miró con silenciosa compasión. Quizás así fuera, querida. Algunos errores insisten en su propia corrección. La viuda sonrió débilmente, una sonrisa cansada y rota. No pretendía matarlo, solo asustarlo. Dijo que me arruinaría, que revelaría cartas que había escrito cuando era un insensato. Le puse algo en la bebida, el veneno de la hierba. Se rió al probarlo. Luego se calló. Entré en pánico. Su mirada se dirigió al sacristán. Él me ayudó a traerlo. Dijo que la sacristía lo haría parecer respetuoso. Craddock respiró hondo. «Podrías haberte presentado». «Eso quise decir», dijo ella. «Pero cuando volví a oír la campana esta noche, pensé que quizá no sería perdón lo que oiría, sino juicio». La señorita Marple se acercó a ella con suavidad. «El juicio», dijo, «no es el sonido de la campana, querida. Es el silencio que sigue». Durante un largo instante, nadie habló. La iglesia pareció exhalar siglos de piedra, conteniendo la respiración y finalmente dejándose llevar. Entonces, débil pero nítida, se escuchó una sola nota desde arriba de la campana, que se balancea una vez, lenta y segura. Ninguna mano tocó la cuerda. Sin embargo, en su eco no había amenaza, solo conclusión. La señorita Marple se giró hacia el sonido, con expresión serena. «Ah», murmuró, «ahora suena para la persona indicada». La mañana amaneció suave y baja sobre St. Mary Mead. Su tenue luz caía sobre la hierba húmeda del cementerio, donde la niebla se levantaba como el dobladillo de una cortina. La campana, quieta y digna en su torre, parecía descansar por fin. El sonido que había atormentado al pueblo, el tañido equivocado, el eco de la culpa, había cesado, dejando solo el suave murmullo de la vida que reanudaba su curso. Sin embargo, en esa quietud, algo había cambiado, como si el pueblo, educado y recto, hubiera tomado colectivamente un respiro que no se atrevía a soltar. Dentro de la iglesia, el vicario permanecía de pie junto a la barandilla del altar, con las manos juntas en una silenciosa oración. La sacristía había sido despejada, los bancos pulidos, y solo quedaba un leve rastro de cera y lirios donde había tenido lugar la confesión de la noche anterior. La señorita Marple lo observaba desde la puerta, con el chal abrigado, y la expresión de su rostro era una mezcla de fatiga y dulce comprensión. Había visto demasiados finales así, trágicos no por su crueldad, sino por su origen insignificante y terriblemente humano. El reverendo Clement se giró con la mirada cansada. «Supongo que hay que hacer justicia», dijo en voz baja. «Sin embargo, no puedo evitar sentir lástima. La señora Weatherby fue una buena mujer, en su día». «La bondad», respondió la señorita Marple en voz baja, «rara vez es un estado permanente, reverendo.
Requiere cuidados constantes, como las rosas o las conciencias. Si se descuidan, crecen salvajes. El sargento Craddock entró con aires de sumisión, sin su habitual vivacidad. «La han llevado a Reading, señora», dijo. Ella no se resistió. Solo pidió que no sonara la campana en su juicio. Dijo que ya estaba harta. La señorita Marple asintió. Sí, lo ha oído toda su vida, de una forma u otra. Dudó, mirando la iglesia con torpe reverencia. Es un asunto triste, ¿verdad? Todo esto por unas cartas viejas y algo de orgullo. Sobre la soledad, sargento, corrigió con suavidad. El orgullo de una mujer es solo la máscara de su miedo. El miedo a ser abandonada, a que el recuerdo le arrebate su respetabilidad. Y sin embargo, es el recuerdo el que finalmente nos deshace. La miró pensativa. ¿Te refieres a Dacre? Me refiero a ambos, dijo ella. Él no vino solo a chantajearla, sino a recordarle lo que una vez fue. No soportaba el espejo que él le sostenía. Al final, lo silenció y la campana sonó para recordarlo, como siempre ocurre con la verdad tarde o temprano. El vicario, que había permanecido en silencio, volvió a hablar con silenciosa tristeza. ¿Crees que el pueblo la perdonará? La señorita Marple esbozó una leve sonrisa melancólica. Oh, hablarán de ella durante años, entre tazas de té y pinzas para el azúcar. Chasquean la lengua y dirán que fue una vergüenza terrible, y luego, sin darse cuenta, la perdonarán, como hacen con todos los que confirman sus propios temores sobre la respetabilidad. El perdón, reverendo, a menudo se presenta como un chisme. Al salir, el aire se sentía curiosamente nuevo. Los tejados del pueblo brillaban húmedos bajo la tenue luz del sol. La señora Bantry ya estaba apostada cerca de la oficina de correos. Su sombrero era un aviso anticipado para cualquiera que pasara por allí, de que la narración de los acontecimientos se llevaría a cabo correctamente. La señora Price Ridley, por su parte, permanecía de pie frente al césped, declarando a todos los que la escucharan que siempre había sospechado algo inusual en el jardín de la señora Weatherby. Incluso el señor Sims, el sacristán, recién liberado y pálido, se movía con una humildad que sugería que pretendía ser más devoto que nunca. La señorita Marple los despachó con su gracia habitual, sin confirmar ni negar las versiones que susurraban. Conocía el ritmo de la moralidad del pueblo. Escándalo, condena, compasión, olvido. Era el orden natural. Como las estaciones, cada fragilidad humana encuentra su lugar en el calendario del pecado. Se detuvo en la puerta de la iglesia, mirando hacia la torre. La cuerda de la campana estaba recién enrollada, con el extremo deshilachado cortado y cuidadosamente atado con cordel. «Verás», dijo en voz baja, casi para sí misma, «hasta las campanas se pueden remendar. Solo las personas quedan un poco agrietadas después de tocarlas». Craddock parecía desconcertado, como si no estuviera seguro de si hablaba literalmente. «¿Se quedará para el servicio de la tarde, señorita Marple?» «No, creo que no», dijo. «Tengo que descabezar crisantemos y escribirle una carta a mi sobrina. Pero me atrevo a decir que oiré el servicio desde mi jardín. El sonido viaja curiosamente bien en este pueblo, incluso la verdad, a veces». Se separaron en el callejón. El vicario regresó a sus deberes, Craddock a su informe, y la señorita Marple a su casita blanca con sus cortinas brillantes y rosales trepadores. Dentro, la tetera zumbaba reconfortantemente, y el tic-tac del reloj de la repisa restableció la cadencia habitual del tiempo. Se sirvió té y se sentó junto a la ventana con vistas al verde. El campanario de la iglesia se alzaba sobre los tejados con una forma familiar, solemne pero ya siniestra. Pensó en la señora Weatherby, en su carta pidiendo perdón y en la inagotable necesidad que tiene la gente de parecer inocente. La respetabilidad, reflexiona la señorita Marple, era la mayor demostración del pueblo y su juez más cruel. Tanta miseria provenía del simple terror a ser vista con demasiada claridad. Su mirada se suavizó al ver a Lucy Eyre cruzar el prado con una cesta de panecillos recién hechos, con paso más ligero. La niña había acudido a ella esa mañana con lágrimas y gratitud, aún asustada, pero liberada por la confesión. La señorita Marple le había aconsejado con dulzura que la verdad, como la mala hierba, debe ser arrancada de raíz antes de que se propague y que, con el tiempo, nadie recordaría su papel. La niña sonrió entonces, un poco torpemente, como si el mundo se rehiciera con modestia y bondad. El reloj dio las 10. La señorita Marple miró hacia él, luego a la pequeña llave de latón que yacía en su mesita, la que Craddock le había permitido conservar. Reflejaba la luz tenuemente, con los bordes opacos por el tacto.
La cogió, le dio una vuelta entre los dedos y la volvió a dejar. Algunos objetos, pensó. Era mejor dejarlos sin cerradura para guardar recuerdos de secretos que ya no necesitaban abrirse. Afuera, el viento agitaba las rosas, trayendo el leve eco de la campana de la iglesia, que no tañía, solo zumbaba suavemente, como si conversara con el día. El sonido se extendía por los tejados del pueblo, suave y sin cargas. Una campana, por fin, en paz consigo misma. La señorita Marple sonrió, con la mirada perdida, y su voz apenas un susurro. Sí, dijo. Ya ha sonado para todos nosotros. El reloj hace tic-tac una vez, 2 veces, y el mundo continuó educado, sereno y siempre pretendiendo que nada había sucedido.